necesario recordar algunos conceptos, sobre todo términos que vamos a utilizar aquí en adelante. Imagínense que tenemos un vaso. Le ponemos agua, le llenamos al 50% el agua, pero al mismo tiempo le agregamos azúcar. Le agregamos partículas de azúcar, entonces se va a empezar a unir o disolver en el medio. Y le vamos a agregar, por ejemplo, es un ejemplo, 25% o 25 gramos de azúcar. Entonces aquí hay dos componentes, uno se llama soluto y el otro se llama solvente. ¿Cuál es el solvente? El agua. El agua. Aquí el solvente. Sí, sí, ¿no? Es el agua. Y el soluto, en este caso sería el azúcar, ¿no? A esta preparación, a esa combinación de un soluto con un solvente, se lo conoce como solución. De ahí el nombre de las soluciones parenterales. Solución fisiológica, solución saga, solución Ricke, solución manitol, etc. ¿no? Entonces, cuando hablamos de soluciones es una combinación entre un soluto y un solvente. Si nosotros hacemos este mismo gráfico, el mismo vaso, el mismo tamaño, este mismo vaso tiene la misma cantidad de agua. En este caso, administramos también azúcar. Azúcar, ¿no? Pero en este caso le vamos a dar el 50% de azúcar. Va a haber más moléculas, más soluto de azúcar. ¿No? En cambio, acá solo hay pocas. Entonces, por la cantidad de 50 gramos, para no perdernos, ¿no? Ambas tienen un componente soluto y tienen un componente solvente, ¿verdad? Soluto y solvente. Y aquí hay dos términos que se llaman tónico. ¿Cuál de estos dos creen que tiene una solución hipertónica y una solución hipotónica?
Hipertónica es la de 50 gramos. La de 50 gramos sería Muy bien. Entonces, esta solución es una solución hipertónica y esta sería una solución hipotónica. Igual las cantidades, creo. O también conocido, también podemos llamar hiperosmolar e hipoosmolar. Osmolar. ¿Me dejo entender a dónde van los términos? ¿No? ¿Tonicidad o osmolar? Nos vamos a quedar primero con esto. Vamos a hablar de lo que significa ósmosis. Entonces, ¿me dejo entender? No. Sí. Si hay más concentración de soluto, hiperosmolar. Si hay menos concentración de soluto, hipoosmolar. Si nosotros juntamos estos dos vasos, pero al juntar separamos por una membrana, y que se dibujar el mismo vaso acá. El vaso. Aquí que pongo mi solución. Una membrana acá. Imagínense que yo puse una tela o un papel absorbente, ¿no? Y aquí abajo lo voy a poner las partículas de azúcar y acá arriba igual voy a poner la misma cantidad de partículas. Las soluciones son iguales. ¿Qué término utilizamos? Hiperosmolar cuando es poco es hipoosmolar. Si es igual o en equilibrio, ISO. isoosmolar. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de soluciones, vamos a tener soluciones con hiperosmolaridad o hipoosmolaridad e isoosmolaridad. Lo mismo, hipertónica, hipotónica, isotónica. Entonces, el agua como solvente siempre va a ir de un lugar de mayor cantidad a otro lugar de menor cantidad para hacer un equilibrio. Ya siempre. Entonces va de un lugar por gradiente de presión, se llama eso mediante el movimiento de gradiente de presión, va a ir a un lugar donde hay más cantidad de agua mayor cantidad de agua a una menor cantidad de agua. Siempre va a ser así. Entonces, dibujemos. Simulemos esto y lo transformemos en una célula.
una célula, por ejemplo, un eritrocito. Aquí tiene un eritrocito. Tengo dos eritrocitos. Un grupo. Voy a dibujar tres grupos porque voy a simular estos tres grupos. Tengo un grupo, dos grupos, tres grupos. ¿Qué va a pasar si nuestro torrente sanguíneo, la sangre, es más hiperosmolar? Isosmolar, hiposmolar. ¿Qué va a pasar? Imagínense que acá existe agua, ¿verdad? Agua y azúcar. El agua en esta parte, para que sea una solución hiposmolar, le pongamos un valor del 1 al 100 para que sea una solución hiposmolar. 50 de agua y 50 de azúcar, si quieren, ¿ya? Al 100%. ¿Entienden? Para que sea solución hiposmolar, ¿quién tiene que ser más? Azúcar. Azúcar. Ya, el azúcar, supongamos que tiene que ser el 75%. Y el agua va a ser solo el 25%, ¿no? Esa es una solución hiperosmolar. Cuando hablamos de osmolaridad, estamos hablando de solutos. ¿Verdad? Osmolaridad. Muy bien. Las células siempre están en equilibrio. Dentro de la célula, más del 80% es agua, ¿verdad? Nuestras células tienen más del 80% de su composición de agua. Esta célula en este momento está en equilibrio. Si a esta célula le pongo esta solución hiperosmolar, ¿qué va a pasar con el agua de esta célula? ¿El agua dónde va? De mayor a menor. ¿Qué va a pasar el agua de esa célula? Se va a ir hacia los vasos. Ya. Entonces, imagínense que esto, el vaso, es el espacio extracelular. Y adentro es el espacio intracelular, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el agua de la célula? Se va a mover al extrasuelo. ¿Dónde va a ir? ¿De dónde a dónde? ¿De aquí a aquí o de aquí? No, al revés, del eritrocito Del eritrocito hacia hacia el vaso. Entonces, ¿qué va a pasar con esta célula? Se va a achicar. Va a empezar a achicar, a deshidratar. Pues ya no va a ser redonda, va a ser más pequeña, como que se va a desinflar. Ya no va a ser así. Va a ser, pongamos, así, ¿no? Va a haber una, voy a dibujar, no tenga de azul, ya el agua. El agua va a ir de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Aquí estamos en equilibrio 50-50, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando hay soluciones hiposmolares, las células pueden llegar a deshidratación. Acá, el agua es 50%.
¿qué va a pasar con el agua de esa célula? Se va a quedar ahí. Se va a quedar. ¿No? Se va a quedar. ¿Y qué va a pasar cuando hay una solución hiposmolar? Como agua, como azúcar. Para que sea una solución hiposmolar, ¿cuánto tendría que hacer el agua? De 75. 75%. ¿Y el azúcar? 25. 25%. Esto está en equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro eritrocito en una solución hiposmolar? Tengo ahí mi solución y yo coloco mi eritrocito. El agua se va a mover del extra al intracelular. Muy bien. El agua se va a mover del extracelular al intracelular. De mayor a menor. ¿Y qué va a pasar con el electrolito? Sobrehidratación. Va a empezar a aumentar de tamaño. Entonces se va. Algunos reventan. Nuestro eritrocito no va a ser normal, sino lo que va a hacer es Se va a agrandar. aumentar de ¿no? Entonces, si nuestro eritrocito no tuviera esa membrana que se llama pared celular, entonces hasta puede reventar, explotar, ¿no? Lo mismo pasaría en estos casos, puede destruirse por convección, por deshidratación. Entonces acá hay un exceso de líquido, ¿sí o no? Sí. Entonces es por eso que todas las soluciones que nosotros introducimos o medicamos tienen que mantener un rango de osmolaridad a nivel sanguíneo. Por eso no se administra cualquier solución. ¿Cuál es el valor normal de la osmolaridad plasmática? Busquen sus apuntes. De 275 a 300 miliomoles por litro. Ya. Osmolaridad de 275 a 300 a 300. miliosmoles. Entonces un poquito más, 320. Ahí tiene más de 300. Algunos libros hablan hasta 290, realmente 310, 300. Claro. Ahora voy a explicar por qué. Entonces, si este es nuestro rango normal, tolerable en la sangre, porque la sangre también es un compuesto disoluto y solvente. ¿Sí o no? Entonces, bajo esta osmolaridad, nuestras células pueden circular sin ningún problema, sin el riesgo de hipervolemia ni deshidratación. Entonces, todas las soluciones que nosotros preparamos o tenemos en el mercado tienen que estar dentro de ese rango. Entonces, ¿en qué casos existe deshidratación? ¿Cuándo nos deshidratamos? Por ejemplo, en un shock hipovolémico, en una diarrea, vómitos o falta de ingesta de líquidos. Cuando hay ese problema de volemia de líquido, se activa un sistema, ¿no?, de autorregulación que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Han escuchado de ese sistema? Sí.
¿Cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Empieza por unos receptores. ¿Dónde finalmente los receptores? Existen unos receptores a nivel del callado de la aorta que se llaman vasoreceptores. Imagínate que el corazón está saliendo, ¿no? Existen vasoreceptores. Estos vasoreceptores son células neuronales bastante sensibles a los cambios de presión. Si subes o si bajas, sobre todo cuando hay hipotensión arterial, baja presión arterial. Entonces, en un shock hipovolémico, diarreas, vómitos, ¿no? Sangrados, entonces estos vasoreceptores se van a activar. ¿Para qué? Para que estimule, en este caso, al riñón. Va a formar una sustancia que se llama renina. Renina. Esta proteína renina, cuando existe en el torrente sanguíneo, va a estimular a que otro órgano, en este caso el hígado, vamos a dibujar en rojo el hígado, produzca una molécula que se llama angiotensinógeno. Entonces, ¿qué va a hacer la renina? Se va a metabolizar convirtiendo con el angiotensinógeno, lo que se conoce como angiotensina 1. Entonces, todo empieza por el cambio de presión. Hay hipertensión, ¿no? La presión arterial baja, se activan los receptores, vasoreceptores. Los vasoreceptores estimulan a que el riñón produzca una molécula, una proteína que se llama renina. La renina se transforma en angiotensina 1 gracias a una proteína que produce el hígado que se llama angiotensinógeno. Esta angiotensina todavía sufre otra modificación gracias a una molécula, a una proteína que es producida por el riñón, digo en este caso por el riñón. Produce o sintetiza lo que se llama como, aquí vamos a poner ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina. Entonces, este ECA se va a sumar y va a metabolizar a la angiotensina 1 en angiotensina 2.
¿Qué produce la angiotensina 2? La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Entonces, ¿qué va a provocar la angiotensina 2? Vasoconstrictor. ¿No? Entonces, cada vez que nosotros perdemos o tenemos hipotensión, el cuerpo trata de regularizar mediante esta cadena, haciendo vasoconstricción en las partes más periféricas. ¿Para qué? Para que la sangre no vaya hasta esa zona y mantenga el flujo en los órganos principales denominados órganos dianas. ¿Cuáles son los órganos dianas? Cerebro, corazón, riñón, pulmón. Eso pasa en los pacientes que están en shock hipotálamico deshidratación, ¿no? El cuerpo humano en vasoconstricción periférica para que la sangre dé prioridad a esos órganos importantes. Entonces, cuando esto no es suficiente, la angiotensina puede estimular otra vez, en este caso, a una glándula. La voy a dibujar al mismo riñón. ¿Qué glándula está encima del riñón? Suprarrenal. Entonces va a estimular a una glándula que está encima, que es la glándula suprarrenal, y esta glándula suprarrenal va a estimular una proteína que se llama aldosterona. ¿Qué produce la aldosterona? A nivel renal, lo que produce es retención de agua y de sodio. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Está reteniendo un soluto y un solvente. ¿No? Entonces, en este caso, ya el riñón lo elimina mucha orina, porque lo trata de reabsorber todo el agua y todo el sodio posible. ¿No? Entonces, a este sistema de compensación se lo conoce como el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y esto pasa en el cuerpo todo el tiempo. Entonces, esa es una forma de compensación, ¿no? Si nosotros cambiamos, en vez de agua, le ponemos, perdón, en polvo de azúcar le ponemos sodio, sal. ¿Qué creen que va a pasar? La solución con sodio será, nuestro suero será hiperosmolar, isosmolar o hiposmolar. ¿Qué composición tendrán nuestros sueros, nuestras soluciones fisiológicas? A ver, ¿qué han averiguado? Busquen sus volúmenes. Escribamos aquí, les vamos a explicar por qué hemos buscado. Busquen sus apuntes. Vamos a poner acá la solución fisiológica al 0.9%. ¿Cuánto de sodio y cuánto de cloro? Sodio, voy a hacer agua. Imagínense que la sal absorbe.
en una célula, tiene iones dentro y también en el espacio celular. Los iones que están dentro de la célula son tres especialmente. Dentro de la célula está el potasio, el magnesio y el fósforo. Fuera de la célula está el sodio, el cloro, el calcio, el bicarbonato. ¿Ya? Por favor, eso recuerda. Vamos acá. Soluciones fisiológicas. ¿Cuánto de sodio y cuánto de cloro tiene un litro de solución fisiológica al 0.9%? 154. Muy bien. Entonces, esa solución tiene un soluto y un solvente, ¿verdad? Entonces, nuestro soluto es 154 y 158 milimoles por litro. Milimoles por litro. ¿Qué significa milimoles? Es una unidad de medida, ¿no? Hay osmolaridad y osmolalidad. Hay dos términos que mejor les menciono ahora porque en un momento de anadero y se confunde. Hay un término que se llama osmolaridad con E, y otro que se dice osmolaridad con R. ¿Cuál es la diferencia? Ambos significan casi lo mismo, solo difieren la unidad de medición, ¿no? Osmolaridad, osmolaridad. La osmolaridad se mide en milimoles por kilogramo de agua, por kilo de agua. Y la osmolaridad se mide en milimoles por litro de agua. Entonces, vamos a utilizar por litro de agua, ¿no? Osmolaridad. Por eso colocamos L en un litro, ¿no? Entonces, en cuanto a que si es un litro en mil ml de solución, tenemos cloro y sodio de 154 milimoles. A este porcentaje, a esta preparación, ¿cuál es su osmolaridad? ¿Cuánto tiene? ¿Quién ha averiguado? Del 0,9%, ¿no, doctor? Al 0,9%. De 308 a 310 milimoles por litro. Entonces, la osmolaridad ¿es cuánto? 308 a 310. 308. Una falta mucho que tiene que ser de 275 hasta 300. ¿No? Entonces, si ustedes ponen esa solución fisiológica que está dentro de un rango normal, ¿qué tipo de solución sería? ¿Hiper, iso o hipo? Es una solución isosmolar, porque está dentro del rango ácido. Por eso, ¿no? Se utiliza este tipo de soluciones al 0.9%. ¿Por qué? Porque está dentro de la osmolaridad aceptable. Eso quiere decir que si nosotros introducimos el cloruro de sodio, no va a sufrir cambios estructurales en las células del organismo. Que mantiene su osmolaridad. ¿No?
Entonces, otra cosa que también cambia, les decía acá, los líquidos también pueden cambiar por el cambio de iones, ¿no? Si por ejemplo se introduce mucho sodio, esta célula va a crecer de tamaño, ¿sí o no? El agua atrae, el sodio atrae agua. Pero si nosotros tenemos mucho sodio, también puede atraer más moléculas de agua. Pero estos en rangos patológicos. Para entender, ¿verdad? Algunos compuestos de solutos que pueden también hacer que el agua cambie de un lado a otro lado por los iones. Eso se llama desequilibrio hidroelectrónico. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con shock hipovolémico, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué tipo de soluciones? Soluciones Fisiológica. Isotónicas. Una solución isotónica es la solución Fisiológica. Entonces, nosotros pongamos solución fisiológica, va a aumentar agua, vamos a aumentar sodio, entonces esta presión va a empezar a mejorar. Otra solución, vamos con el Ringer normal. ¿Cuánto tiene el Ringer? ¿Qué tipo de solutos tiene la solución Ringer normal? Sodio. ¿Cuánto es sodio? 147. 147. ¿Tiene cloro? Sí. ¿Cuánto? 156. ¿Tiene potasio? ¿Cuánto de potasio? Muy bien. ¿Qué más tiene? Muy bien. Potasio y calcio. ¿Cuánto de potasio y calcio? 4 y 5. 4 o 5. Sí. Ya. 4 y 4. ¿Y cuánto es la osmolaridad? 310. 300. 310 yo pillé. ¿Cuánto es? ¿310 o 312? 309. 311. Ah, 300. Entre medio. 309. ¿Cuánto es el Ringer lactato? ¿Cuánto es el Ringer lactato? Sodio 130. Ya. 130. 109. Potasio. Y calcio. Y osmolaridad. 200 y de 274. Esto es un poco más, 79. Yo pillé entre 272 y 280. Ya. Este es un poquito más. 279 o 77. Pero bueno, va arriba de 270. Entonces es una solución que está dentro del rango. Sí. Bueno, entonces, como verán, son soluciones que están dentro de la osmolaridad, que se les puede admitir. ¿No? Ahora, en la solución fisiológica dice al 0.9%. En este caso, solo el 9% es soluto y lo que resta es solvente, en este caso. Agua. ¿No? Entonces, como verán, esas soluciones se pueden administrar con mucha confianza. Están dentro de lo que denominamos isoosmolar. Entonces, cualquiera de estas soluciones se puede administrar. ¿Cuál de estas soluciones creen que tiene más agua? Más cantidad de agua.
Aquí nos falta uno. Antes que me olvide. Solución glucosada. Al 5%. ¿Cuánto de glucosa tiene? ¿Cuántos gramos? 50 gramos, ¿no? Solo tiene gramos, nada más. Las células, por ejemplo, la glucosa que voy a dibujar acá con glu, la glucosa penetra con facilidad la membrana celular. Con facilidad. Siempre y cuando esté acompañado por la insulina, que necesita un transportador, ¿sí o no? Entonces la glucosa en sí sale con suma facilidad. ¿Cuál de estos componentes de la misma pregunta tiene más solvente? Ajá. La glucosa, ¿no? La glucosa tiene más líquido, más agua. Entonces, si ustedes, por ejemplo, introducen 1000 ml de solución glucosa al 5%, ¿qué va a pasar con la glucosa? La glucosa se va a reabsorber en la célula porque lo va a utilizar como energía. ¿Y qué va a quedar? Agua. Y el agua se va a mantener en el espacio de esa célula, en este caso a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, también por eso las soluciones glucosadas son soluciones que se pueden administrar para ganar volemia, para ganar volumen. ¿No? Y las soluciones hipertónicas, en este caso la solución glucosada, ¿cómo ganamos volumen? Porque hemos dicho que el sodio y el cloro se encuentran en el espacio extracelular. Entonces he dicho que el sodio atrae líquido, atrae agua. Entonces, si hay más cantidad de sodio en el espacio extracelular, ¿el agua dónde va a ir? ¿Se va a quedar con el sodio o va a entrar a la célula? Se va a quedar en el sodio. Entonces va a quedar en el espacio extracelular. Por eso que cuando ustedes administran soluciones fisiológicas, el agua que va a ingresar en el suelo se va a quedar en el espacio vascular, en las venas, y no se va a introducir en la célula. Por eso las soluciones fisiológicas, las soluciones glucosas, son soluciones que nos ayudan a ganar volemia, dominio. Dije, aparte del zinc, el lactato también tiene lactato, ¿no? ¿Cuánto tiene el lactato? El lactato es casi similar a la glucosa que utiliza el bueno. Entonces, es importante de conocer las soluciones. ¿Por qué? ¿No? Y generalmente hay preparados que vienen con aumento de la osmolaridad. Uno de esos, por ejemplo, es las soluciones hipertónicas que es el cloruro de sodio al 3% o al 7%. Miren, ¿qué tanta diferencia, no? 0.9, 0. En cambio hay soluciones al 3 y al 7%. ¿No? ¿Cuándo se utilizan soluciones hipertónicas? Esto ya es un preparado hipertónico. Por lo siguiente, vamos a poner acá. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un traumatismo en una célula neurológica? Hay un daño. ¿Qué va a pasar? ¿Con una neurona? Una neurona o el tejido cerebral. Cuando se golpea, ¡pam!, un golpe. ¿Qué creen que va a pasar con esa célula? Tarde o temprano se va a morir. ¿Creen que se va a destruir o se va a inflamar? Se inflama. O el tejido, ¿no? El tejido general. Se inflama. Se inflama. Se inflama, ¿no? Al inflamar, ¿qué significa? Que alrededor de esta célula se va a empezar a juntar más agua, ¿no? En el espacio intersticial,
líquido en el espacio extracelular. Entonces va a aumentar el agua en el espacio extracelular. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hace el agua? ¿De dónde va el agua? De mayor a De menor. mayor a menor. ¿Y qué va a hacer entonces con esta neurona? Con esta célula neuronal. Se va a inflamar más. aumentarle Tamaño. Entonces va a empezar a edematizar. Y eso pasa en los traumatismos, en los golpes. Empieza a aumentar el tamaño. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se lleva a cabo? Una de las primeras medidas es administrar a los pacientes que tienen traumatismo, golpes. Se administran soluciones hipertónicas al 3%. ¿Qué significa soluciones hipertónicas al 3%? Muy bien, entonces yo voy a administrar una ampolla que no tienen preparados, que tiene más moléculas de sodio y cloro. Y que tiene pocas moléculas de agua. Entonces, cuando ingrese al torrente sanguíneo más moléculas de sodio y cloro, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a mover al vaso sanguíneo del intra al extra. Entonces, el agua, por este componente iónico, va a agarrar este exceso de agua, va a salir hacia el sodio. Entonces, va a aumentar el volumen intravascular. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la célula no se hinche y vuelva a su tamaño Normal. normal. Dibujo acá una célula neuronal, por ejemplo, que la célula neuronal tiene su tamaño. Por esa razón es que una de las primeras medidas en los traumatismos cráneoencefálicos, cuando hay una serie hemorrágica, sangrado, o hay una serie isquémico por falta de irrigación sanguínea, se coloca soluciones hipertónicas al 3%. ¿Para qué? Para ese proceso. ¿No? Para evitar que las células se hinchen por ese desequilibrio. Entonces, ¿qué pasaría si estas células se hinchan? Al final van a terminar haciendo apoptosis, daños. ¿Cómo se prepara una solución hipertónica al 3%? Nosotros tenemos ampollas que vienen a 35 miligramos o 1000 equivalentes. Ponemos 2 ampollas de esta hasta 70.000 equivalentes y agregamos solución fisiológica 80 ml. Cada ampolla viene de 20 ml, o sea, estas 2 ampollas hacen 40 ml más los 80 ml. Esta combinación hace lo que es al 3%, es una solución de fisiológica al 3%. Entonces, se preparan 2 ampollas de cloruro de sodio en 80 ml o mililitros de solución fisiológica y eso se administra en una hora. Cuando entra, produce eso. Hay otro que se llama mannitol, el mannitol también funciona de la misma forma. Pero tiene en vez de sodio, tiene mannitol. Entonces, por eso es que también en los medicamentos, las diluciones, la mayoría de los medicamentos se puede administrar sin ningún problema porque está hecho de la osmolaridad, tiene más líquido, ¿no? Por ejemplo, si hubiera la glucosa al 50%, es difícil de diluir un medicamento con glucosa al 50%. ¿Por qué? ¿Qué necesitan para diluir un medicamento? ¿Más soluto o más solvente?
para preparar un medicamento que tiene un polvo solvente. Entonces, yo lo voy a poner glucosa al 50% o fisiológico al 0.14%. Fisiológico. Fisiológico, porque el fisiológico tiene más líquido que soluto. En cambio, la glucosa al 50% tiene más soluto. Si yo preparo, por ejemplo, mi medicamento, un antibiótico que viene con solución glucosado, se va a precipitar, o sea, se va a tornar una solución bastante pesada, densa, que no va a poder ser administrada. Por eso se prepara generalmente o con soluciones fisiológicas o glucosadas.